la base del cráneo está dividido en tres aspectos. Uno es la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. La fosa anterior está dado, el límite posterior es la cresta esfenoidal, o también llamada el ala mayor, y la fosa posterior, el límite anterior es el borde superior del peñasco. Como ustedes pueden ver, aquí dentro de la fosa posterior están órganos como el cerebelo, el ventrículo, el tronco encefálico y los nervios craneales que salen de él. Esta es una división típica y clásica que en adultos, a diferencia en niños que acaban de hacer la clase, en la de adultos nosotros lo diferenciamos en extraxiales e intraxiales. ¿Ok? No somos, aquí por ejemplo lo definen directamente por el órgano. ¿Y por qué nosotros dividimos entre extraxiales e intraxiales? Porque el pronóstico es muy diferente entre un extraxial y un intraxial en el adulto, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo clásico de la división ya por tumores en el caso de supratentorial e infratentorial. Si bien es cierto, cuando hablamos de adultos, que es la parte que me toca a mí, me toca resolver a mí, adultos, la gran mayoría son supratentoriales y la minoría son infratentoriales. ¿Ok? Pero en niños, la gran mayoría son infratentoriales. Este es un tema que ahora puede ser discutible por el tema de los sarcomas que hay en niños, pero esta es la división clásica. Tanto así que en niños, básicamente tenemos dos tumores los que se llevan la mayor cantidad de tumores, ¿no? Por ejemplo, este de 27% y este de 24% son los dos tumores más frecuentes, el astrocitoma y el meduloblastoma. Como ven en niños, aquí no pintaba, pero por ningún lado el sarcoma. Pero ahora el sarcoma es uno de los más grandes, o las más frecuentes, pero sobre todo supratentoriales. ¿Ok? Supratentoriales. Ahora, cuando hablamos de adulto, ¿qué es lo que vamos a tocar hoy día? Los infratentoriales pueden ser schwannomas, memangioblastomas, astrocitomas, meduloblastomas. Son tumores múltiples. Tenemos el schwannoma, que es un tumor extraxial del ángulo pontocerebeloso. Metástasis es un tumor intraxial. El hemangioblastoma es un tumor intraxial. El astrocitoma es un tumor intraxial. El meningioma es un tumor extraxial. El meduloblastoma es un tumor extraxial. No es que yo quiera confundirlos diciendo esto. Lo que busco es decirles que la distribución de los tumores debajo del tentorio en el adulto es bastante diversa. No es un solo tipo de tumor o dos tipos de tumores, como en el caso de los niños. Hay muchos tipos, y eso es lo que vamos a desarrollar hoy, es justamente, vamos a ver cuáles son los tipos de tumores extraxiales, perdón, infratentoriales, que es lo que vamos a analizar. Regresamos aquí. Avanzamos acá. Avanzamos. Entonces, los tumores de fosa posterior los vamos a dividir en estos dos grupos, intraxial, extraxial. Intraxial, extraxial. Cuando hablamos de intraxial, hablamos de cerebelo, tronco encefálico, cuarto ventrículo y yo les he agregado la glándula pineal. ¿Okay? En extraxial hablamos de hueso, hablamos del ángulo pontocerebeloso, hablamos del foramen yugular, hablamos del clivus, hablamos del foramen magno, hablamos de huesos. ¿Okay? Aquí en los intraxiales hablamos de órganos, aquí hablamos de huesos. Y si bien es cierto, regresamos, hablamos de órganos aquí, de órganos, van a ver que diría yo, los 4 tumores más frecuentes son la metástasis, el hemangioblastoma, el meduloblastoma y el ependimoma. ¿Ok? Y el ependimoma. Entonces son los 4 tumores que vamos a ver aquí. En tronco encefálico hay gliomas y puramente gliomas. ¿Ok? Y los pineales más bien tienen un trato especial. Entre el cuarto ventrículo y el cerebelo están las metástasis, el hemangioblastoma, el meduloblastoma y el ependimoma. ¿Okay? Esos son intraxiales. En el caso de los extraxiales, los dos tumores más frecuentes son o meningiomas o neurinomas. ¿Okay? Los meningiomas o neurinomas son los responsables de la mayor cantidad de tumores extraxiales. Aquí vamos a aprender algunos que son típicos, que son tumor de clivus, es prácticamente sinónimo de cordoma. ¿Ok? Tumor de clivus es sinónimo de cordoma. La pregunta es, ¿qué es clivus? Eso vamos a preguntarles a ustedes. ¿Qué es el clivus?
pero el cordoma es el tumor de clivus, ¿ok? O tumor de clivus es sinónimo de cordoma. Muy bien. Este es más confuso, no se los voy a preguntar. Esto es lo que quiero que entiendan. Extraxial. Extraxial significa hueso, les dije, ¿no es cierto? Hueso. ¿Qué quiere decir eso? Si está en el conducto auditivo interno, donde entra el meato acústico interno, el conducto auditivo interno, donde entra el nervio séptimo y octavo, que es el facial y el acústico, vamos a encontrar un tipo de tumor. Si encontramos en el agujero rasgado posterior o llamado foramen yugular, es otro tipo de tumor. Si lo encontramos en el foramen magno, alrededor, es otro tipo de tumor. Si lo encontramos en el clivus, ¿okay? Es otro tipo de tumor. Entonces tenemos 4 tipos de localización y estos 4 tipos pues nos van a decir qué tumor puede ser. Por localización podemos saber qué tipo de tumor es. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con el más frecuente. El tumor del ángulo pontocerebeloso o tumor del conducto auditivo interno o tumor del, decimos del conducto auditivo interno, del ángulo pontocerebeloso. Ok, vamos a ver. Entonces, los tumores del ángulo pontocerebeloso en su mayoría son schwannomas o también llamados neurinomas. Schwannoma vestibular le decimos o si no le llamamos neurinoma acústico, cualquiera de los dos nombres son válidos, ¿ok? Lo más frecuente es que sean benignos, lo más frecuente es que crezcan lento, lo más frecuente es que estén ubicados en el ángulo pontocerebeloso. Solo en los casos que aparecen en los dos lados se llama neurofibromatosis tipo 2, ¿ok? Y el tratamiento en su mayoría de casos es cirugía. Perdón, me queda algo seco. Muy bien. Tenemos tipos histológicos, claro, el laxo y el compacto, pero principalmente no nos preguntamos esa parte, nos preocupamos más por qué tipo de síntomas se van a producir. Como son vestibulares, como son del acústico, lo que vamos a tener es tinnitus, acúfenos, vértigo, hipoacusia neurosensorial. Entonces uno dice, entonces doctor, al primero que tenga tinnitus, hipoacusia neurosensorial, acúfenos y vértigo, ¿debo pensar en un ángulo pontocerebeloso, en un tumor de ángulo pontocerebeloso? No, no necesariamente. Lo más frecuente es que sea cualquier otra cosa. Pero los síntomas que trae este tumor son esos. Usualmente, ¿quién lo diagnostica? El otorrinolaringólogo, que es quien ve pacientes con este tipo de síntomas, ¿no? Entonces, el otorrino es el primero que encuentra este tipo de lesiones. Y por eso a veces también ellos son los primeros que lo diagnostican y de frente lo mandan a veces a tratamiento de radioterapia. Muy bien, ese es el neurinoma acústico. El diagnóstico obviamente se hace por resonancia. Miren estas imágenes. Algunas creo que están medio blancas y están más antiguas, muy antiguas y se han puesto blancas. Miren, esta es la orejita, acá está la orejita, conducto auditivo externo, ¿ok? Oído medio. Acá tienen el caracol, aquí tienen los canales semicirculares, pero miren qué cosa está entrando aquí, conducto auditivo interno. Y en el conducto auditivo interno, ¿qué está? Están los nervios craneales séptimo y octavo, y ahí está creciendo el tumor, ¿ok? Ahí es donde empieza, dentro, mira, acá ven una manchita donde está mi láser, ahí es una manchita, ahí está el tumor. Aquí afuera está el tumor ha venido desde acá dentro, desde dentro del conducto hasta afuera del conducto. Miren, en el caso de una tomografía, y en el caso de una, miren, perdón, este es el caso de una tomografía normal, y este es el caso de una tomografía con un tumor, acá está el tumor grandote. En este caso, los dos entran a su conducto auditivo, no hay problema, pero aquí es un tumor grandote. Miren esto. Este es un dibujo del néter donde muestra cómo es el tumor nace en el acústico y lo empuja a los dos hacia medial, a los dos nervios. ¿Ok? Nosotros cuando entramos a intervenir, entramos de lateral hacia medial.
Aquí pueden ver la resonancia del ángulo pontocerebeloso del paciente. Esta es la misma explicación, pero al revés, ¿no? Este es afuera y este es adentro. Y aquí está el nervio vestibular, este es el ángulo pontocerebeloso donde entran los dos nervios vestibulares. Entran, pues, a ver, entran dos vestibulares y un coclear, ¿no? Entonces, de estos tumores, de este coclear, que es el de arriba, los vestibulares abajo y el facial, son los 4 nervios que entran dentro del conducto auditivo interno. Y ahí es donde se forma, sobre todo en el vestibular inferior, es donde se forma la mayor cantidad de tumores, ¿no? Aquí está el facial dando toda su curvatura y aquí dando su ángulo para poder bajar, bueno, hasta parirse al rostro, ¿no? Bien. Este se llama la clasificación de Coase. Coase es el que describió la clasificación y dijo, los tumores pueden estar dentro del conducto auditivo interno, saliendo del conducto auditivo interno, saliendo y alcanzando a la protuberancia, saliendo, alcanzando y luxando la protuberancia. Esta es la clasificación de Coase. Esta es la protuberancia. Esta es una imagen de resonancia magnética sin contraste y esta es una resonancia magnética con contraste. Apunten esto, el cucurucho le llaman. El cucurucho es la entrada del tumor dentro del conducto auditivo interno. Este es un plus, para que ustedes nunca lo olviden, que la neurofibromatosis es un tumor bien especial, porque para empezar existen la neurofibromatosis tipo 1 y la de tipo 2. Como estamos en este momento hablando de schwannomas, vamos a hablar del schwannoma vestibular. Cuando hablamos de un schwannoma vestibular de los dos lados, es un neurofibromatosis tipo 2 y el cromosoma es 22. Y entonces, ¿qué más puede producirse? No solamente un tipo de tumor, no solamente schwannoma, puede también producirse meningiomas en los dos lados y se llama neurofibromatosis tipo 2. Por lo tanto, nos afecta a los dos oídos y también hace cataratas juveniles y puede producir afectación de los dos ojos, cromosoma 22. Tipo 2, neurofibromatosis tipo 2. El tipo 1 se los dejo para que lo lean. Esta es una imagen de una neurofibromatosis tipo 2. Y como ven, tiene dos tumores. Y como ven, tiene dos cucuruchos. Ahí está el cucurucho 1 y el cucurucho número 2. Como si fuera un helado con su bola de... Bueno, su cucurucho y su bola. Este es otro tumor. Este se llama meningioma. Los meningiomas pueden estar en el ángulo pontocerebeloso, en el foramen magno, en el foramen yugular y en el clímax. O sea, los meningiomas pueden estar en cualquier parte. ¿Ok? Pero los meningiomas en general son los tumores, digamos, que vamos a encontrar en segundos en frecuencia después del schwannoma vestibular. ¿Ok? Este incluso puede estar parte del neurofibromatosis tipo 2. Nacen en la superficie del peñasco, pero no entran dentro del conducto auditivo interno, lo bypassean. No hacen el crucho, como en el caso del conducto auditivo interno por invasión del schwannoma vestibular. Captan contraste, sí, y lo que le llamamos cola dural, no, esto está vacío, aquí está el conducto auditivo interno y está vacío, y lo que le llamamos cola dural es estas proyecciones de dura madre hacia adelante y hacia atrás. ¿Okay? Se llama tumor de ángulo pontocerebeloso, pero no es con invasión del conducto auditivo interno, por lo tanto esto debe ser un meningio, ¿okay? El meningioma es así, ¿no? No entra dentro del conducto auditivo interno, sino se pasa, hace un bypass, o sea, lo tapiza, pero no entra, ¿ok? Y puede incluso subirse hasta lo más alto, a la altura del peñasco, ¿ok? Y es un meningioma. Otro tumor clásico extraxial es el cordón. Les conté hace un rato que en el ángulo, les dije que los extraxiales son huesos, 4 huesos, 4 huecos de los huesos. 1, el conducto auditivo interno. 2, el foramen yugular. 3, el foramen magno. Y 4, el clivus. El ángulo pontocerebeloso, schwannoma vestibular. El meningioma
tanto en el ángulo poncereroso como en el foramen magno, como en el foramen yugular. El cordoma es típico del clivus, y es un tumor que es derivado de la notocorda. O sea, imagínense, por eso viene ahí su nombre, ¿no? Cordoma, de la notocorda. Y la notocorda, pues era, cuando éramos nosotros todavía ni siquiera fetos, ¿no? La notocorda es mucho antes de eso, ¿no? Y entonces, si bien es cierto que histológicamente es benigno, en realidad es muy agresivo y siempre está en línea media. Y entonces, cuando te pregunten en el examen, tumor de clivus, cordoma, tumor de sacro, cordoma. Entonces, cada vez que pienses en un tumor de sacro o un tumor de clivus, lo primero que tienes que pensar es en cordoma. ¿Ok? Las células fisalíforas son la forma en que son las células de ese tumor. Y lo que hay que hacer es tratar de sacarle todo, pues tratar de sacar todo el tumor y dar radioterapia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver un tumor que está en el clivus, ¿ok? Y encima tiene afectación, una extensión hacia el odontoides, ¿no? de la segunda vértebra cervical. Aquí también pueden verlo, al cordoma. Y finalmente, de los extraaxiales vamos a hablar de las metástasis. Las metástasis son más frecuentemente intraaxiales, pero están dentro de los extraaxiales también. Pero como vamos a hablar de los dos, yo les estoy hablando de metástasis en general, de fosa posterior. Son los tumores malignos más comunes en adultos, eso lo sabemos, y tanto por encima como por debajo del tentorio lo vamos a encontrar. Los lugares de donde vienen siguen siendo lo más frecuente, que es pulmón y mama, de lejos. ¿Ok? ¿Y para qué tratamos a un paciente con metástasis cerebral? Es una pregunta que siempre nos hacen, si eso supone que es un estadio 4 y no hay nada más que hacer. Es que la mayoría de veces necesitamos primero establecer de dónde viene. Entonces le sacamos el tumor y podemos saber de dónde viene. Lo segundo que hacemos es para aliviar los síntomas neurológicos, controlar la enfermedad y, sobre todo, en algunos casos, como tratamiento paliativo. ¿Ok? Pero, si bien es cierto, dice que el promedio de vida es de 26 a 32 meses, no es real, porque nosotros tenemos muchos pacientes que han superado 5 años de sobrevida cuando la resolución del problema de la metástasis y del problema original que puede haber empezado en mama, pulmón u otro órgano, se logre controlar. Esta es una imagen de metástasis en mi cerebelo izquierdo y metástasis dentro del tronco cefálico. Debe haber una metástasis aquí temporal también, pero que no se nota. ¿Okay? Igualito acá tenemos una metástasis en hemisferio cerebeloso derecho. Con eso acabamos los intraaxiales. Unos dirán, ¿y los cordomas por qué no están dentro? Digo, los metástasis, ¿por qué no están dentro de los intraaxiales? Pues sí, son intraaxiales en su mayoría, pero también son algunas veces extraaxiales. Entonces, su mayor cantidad de veces vamos a encontrar metástasis intraaxiales. Aquí están los órganos que estamos analizando. El primer órgano es el cerebelo. Aquí vemos el cuarto ventrículo y aquí vemos el tronco cefálico. Otra vez. Allá, perdón. Aquí encima, donde está más o menos mi punzón, no, sería mi puntero láser. En mi puntero láser está ahí justo a la altura de la región pineal, de donde vienen otro tipo de tumores que también tienen que estar incluidos dentro de nuestra clasificación. Aquí está. Esto lo hemos revisado hace rato. Ok. Depende cómo te dé los síntomas, dónde esté la lesión. Si está en cerebelo, te va a dar, por supuesto, cefalea, te va a dar un poco de ataxia a la marcha, mal cálculo como la dismetría, náuseas y vómitos, y también disartria para poder hablar, disfagia para poder deglutir. Entonces, cuando se daña el tallo encefálico, lo que vamos a encontrar son parálisis, tanto hemiparesia como cuadriparesia, o de nervios craneales. Este es un tema que siempre les cuento porque siempre lo pregunto en exámenes, el síndrome de Parinot. ¿Ok? El síndrome de Parinot, ¿por qué es importante? Porque básicamente refleja es casi un sinónimo de hidrocefalia. ¿Ok? El síndrome de Parinot es casi un sinónimo de hidrocefalia. Entonces, cuando me dicen tiene un síndrome de Parinot, yo debo pensar en que el paciente tiene hidrocefalia.
Y sus características son que hay una pérdida de la mirada hacia arriba, o sea, la persona no puede mirar hacia arriba. Tú le fijas la cabeza y le dices, a ver, señor, por favor, mira hacia arriba, y él sigue mirándote de frente. Y tú le dices, mira hacia acá arriba, y no puede levantar, y sus ojos se caen. Es tanta la dificultad que tienen para poder mirar hacia arriba, que la persona tiende a hacer esfuerzo y retrae el músculo y trata de hacerlo, pero aún así no puede levantarlo. Esa retracción palpebral superior se llama signo de Coilier. ¿Okay? Incluso algunas veces intentan levantarlo y la pupila se cae. Entonces eso se llama esas desviaciones no conjugadas, incluso esto se llama nistagmo vertical, ¿ok? Nistagmos verticonvergencias, nistagmo vertical. Entonces el paciente tiende a bajar la mirada porque no puede elevarla. Y ese no poder elevarla es por culpa de una hidrocefalia que surge en la parte posterior del mesencéfalo. ¿Okay? Muy bien, entonces el síndrome de Parinó, ¿qué es? El síndrome de Parinó es la imposibilidad de mirar hacia arriba de parte del paciente. ¿Cómo uno lo encuentra? Muchas veces lo encuentras con la mirada hacia abajo. Y entonces la mirada hacia abajo te hace recordar un horizonte con su sol, que sería la pupila, y un sol. Entonces por eso le llaman imagen el sol poniente. Intentan intentan hacer una retracción del párpado para poder ver hacia arriba y el párpado no sube, los ojos no suben. Ese se llama signo de Coilier, entonces es importante que lo sepan, síndrome de Parinó. Les hablaba dentro de los intraxiales, habían 3 tumores principalmente que estábamos analizando y que son, les diré que son los tumores que más hay que prestarles atención. ¿Por qué? Porque cuando uno encuentra uno de estos 3 tumores, lo que va a hacer es tomarle una resonancia del resto de la columna. O sea, si encuentro hemangioblastoma, si encuentro meduloblastoma o si encuentro ependimoma, necesito tomarle una resonancia del resto de la columna. Nos vamos con los pacientes de hemangioblastomas. Los hemangioblastomas son clásicamente un tumor muy captador de contraste, es un grado 1 y la mayoría de veces es un quiste con un nódulo intramural. Usualmente lo vamos a encontrar, son sólidos en 40% y la mayoría de veces son quísticos con un nódulo en el medio. Existe una enfermedad que se llama el von Hippel-Lindau. La enfermedad de von Hippel-Lindau es una enfermedad que daña los riñones. ¿Okay? Y esta enfermedad de von Hippel-Lindau produce hemangioblastomas. Entonces, hasta el 20% de los casos de hemangioblastomas tienen el gen del von Hippel-Lindau. ¿Okay? Entonces, ¿qué más? Es típica la relación del feocromocitoma con el von Hippel-Lindau. Puede producir eritropoyetina, policitemia. El tratamiento de elección es la cirugía. Y la radiocirugía en el caso no se pueda resecar por completo, pero lo clásico es que el hemangioblastoma en una quinta parte sean causados por un von Hippel-Lindau. ¿Okay? Los hemangioblastomas clásicamente son adultos, personas adultas con un quiste en la resonancia y nódulo intramural. Solamente un plus de la enfermedad de von Hippel-Lindau, les decía, es autosómico dominante, ¿okay? Produce hemangioblastomas tanto en la retina, en el tallo encefálico, en el cerebelo y en la médula espinal. Feocromocitoma es uno de los genes más, las patologías más asociadas. La abreviación von Hippel-Lindau dice, son 3 letras, por lo tanto, tiene que ver con el cromosoma 3. Esta es la imagen de un quiste, miren, por ejemplo, no sé si se nota mi putero láser, aquí este es un quiste y en el medio tiene un nódulo. Aquí tiene un quiste, pero tiene gran componente sólido. Entonces, no todos los hemangioblastomas son así, algunos hemangioblastomas son de esta manera. Ependimomas, niños y adultos jóvenes. El problema del ependimoma es que es un tumor del epéndimo y el epéndimo está en el cuarto ventrículo. ¿Ok? Entonces, un tumor de cuarto ventrículo en la mayoría de veces es un ependimoma. Principalmente del epéndimo del piso del cuarto ventrículo, ¿ok? Del piso del cuarto ventrículo. Característicamente son benignos porque son grado 2, ¿ok?
Existe una variante anaplásica y existe una variante que sería el subependimoma, que es más benigno todavía. ¿Ok? ¿Qué más? Suelo del cuarto ventrículo es una de las cosas que hay que resaltar, que es el suelo del cuarto ventrículo. En el caso de ependimomas, la mayoría son espinales. Digo, en el caso de niños, son intracraneales. Y en el caso de adultos, lo más frecuente sean ependimarios. O sea, espinales. Las imágenes pueden presentar calcificaciones, por supuesto que sí, igual que otro tipo de tumores como el oligodendroglioma. El tratamiento es cirugía más radioterapia. Responden peor los de localización supratentorial, o sea, los que están por encima del tentorio responden peor a la radioterapia en este tipo de ependimomas. Esta es la imagen típica de un ependimoma ocupando todo el cuarto ventrículo. Igualmente en los dos, acá vemos un ependimoma ocupando todo el cuarto ventrículo, otro ependimoma ocupando el cuarto ventrículo, otro ependimoma ocupando el cuarto ventrículo, otro ependimoma ocupando todo el cuarto ventrículo. Otro tumor que es interesante conocer es el meduloblastoma. El meduloblastoma es el tumor maligno más frecuente en los menores de 5 años, en niños en realidad. El tumor maligno más frecuente es el meduloblastoma, es un grado 4. ¿Okay? El meduloblastoma, créanme o no, lo preguntan que esté en el cromosoma 17. ¿Ok? Y la diseminación es por el espacio subaracnoideo. El meduloblastoma se puede diseminar por ahí. El meduloblastoma típicamente también está en el techo del cuarto ventrículo. ¿Se acuerdan que el ependimoma está en el piso del cuarto ventrículo? El meduloblastoma está en el techo del cuarto ventrículo. Y está asociado a síndromes como el síndrome de Gorlin, que es muy preguntado también porque es un carcinoma vasocelular asociado a un meduloblastoma, o el síndrome de Turcot, que es un meduloblastoma asociado a una pólipo colónica. Existen tipos de meduloblastoma, hay meduloblastomas muy respondedores al tratamiento y otros que no. Esta es una imagen típica de un medulloblastoma. Acá pueden ver. Acá pueden ver. Tumores. Entonces no te olvides que si encuentras un tumor en el cuarto ventrículo, tienes que pensar, ¿es del techo o del piso? Si es del piso, es ependimoma, si es del techo, meduloblastoma. ¿Ok? Es complicado a veces memorizar. Si te preguntan en el examen de neurocirugía del día domingo, sábado de la próxima semana, te dicen, yo le he hecho la pregunta, tumor de cuarto ventrículo, está en el piso, piensas en ependimoma, porque es el epéndimo lo que está ahí. Si está en el techo, no piensas en ependimoma, piensas en un tumor de vermis que se meten, que es el meduloblastoma. Rareza, pero preguntan, no sé por qué se les ocurre preguntar, papiloma plexocorrido. ¿Ok? Es un tumor súper benigno, parece una roseta, una palomita de maíz. ¿Ok? Y produce hidrocefalia por la localización, factor de contraste. Ay, ¿quién está? Un segundo. Después de clases me voy para casa. Un segundo. No, sí, no, a la TESA no voy a ir al clínico a las 6. Sí, ya, listo. Perfecto, ya, gracias. Entonces, les decía, el papiloma plexocorridoide es un tumor súper raro, pero que vienen y acuden y hay pacientes. Sí. 5-7. Pero este tumor, pues como preguntan, por eso lo ponemos. La sintomatología es hidrocefalia y son básicamente como si fueran unos popcorn metido en el cuarto ventrículo. ¿Okay? Imagínense eso. La mayoría de veces no genera ningún problema. Así son. Parecen un popcorn metido en el cuarto ventrículo. Casi no hacen un mayor problema hasta que hay un momento que tapa por completo el cuarto ventrículo y recién hace hidrocefalia, pero demora muchísimo en hacerlo. Esto les han enseñado hace un ratito, astrocytoma epiliocítico, no voy a tocar mucho más, solamente es para recordarle que produce un
quiste más nódulo captor de contraste. Aquí miren. Quiste más nódulos captadores de contraste, quiste. ¿Qué pasa? Quiste más con nódulo captor de contraste es esto. Quiste en fosa posterior con nódulo captor de contraste es si es niño o adolescente, astrocitoma pilocítico. Si es adulto, hemangioblastoma, no se olviden. ¿Ok? Es por eso que les puse el astrocitoma pilocítico. Por eso les puse el meduloblastoma. El meduloblastoma también es más de niños, pero sobre todo está en el techo del cuarto ventrículo. ¿Ok? Vamos a hablar de tumores de tallo encefálico. Gracias por... Gracias. En los tumores de tallo encefálico, lo que hay que saber es que son los gliomas, los típicos. El problema es de los tumores de tallo encefálico. El problema de los tumores de tallo encefálico es que en la mayoría de casos son inoperables. Los tumores de tronco encefálico, tallo encefálico, la mayoría de veces no hacemos nada. No hay forma, se mueren. Y los más frecuentes están en protuberancia. ¿Y protuberancia por qué? Protuberancia tiene un montón de núcleos celulares y eso es un problema porque el paciente va a generar un tumor que no lo puede resecar, porque si lo resecas lo dejas muy secuelado, entonces al final no lo operas, solamente le das radioterapia como forma paliativa. Los de mesencéfalo y los de bulbo, a veces, porque son bien delgados el mesencéfalo y el bien delgado el bulbo, pueden darte un espacio para poder resecarlos, pero no siempre se puede. La mayoría cuando son exofíticos sí les entramos a operar. En general, los de protuberancia van a ir a radioterapia, los de mesencéfalo y bulbo pueden ir a cirugía dependiendo de si es más exofítico o no. Este es el mesencéfalo. Hace un rato les hablé del síndrome de Parinó, ¿se acuerdan? Les dije que no se puede mirar para arriba. El síndrome de Parinó es que alrededor del acueducto mesencefálico del acueducto de Silvio se dilata y los nervios craneales que están por aquí no permiten que muevan bien la coordinación de los oculomotores y el paciente no puede elevar la vista. Por eso también se llama síndrome mesencefálico dorsal. ¿Ok? Este es el mesencéfalo, por lo tanto, el mesencéfalo, si te viene el tumor por aquí, puedes intentar resecarlo. Si está por aquí, lo puedes intentar resecar porque es accesible. Miren la protuberancia. La protuberancia es núcleo, tiene un montón de núcleos por aquí, núcleos por allá, núcleos por todo lado. Que aparezca un tumor en esta zona donde hay núcleos del puente, pues es complicadísimo resecarlo porque todo es secuela y todo es secuela. Miren, este tumor está en la protuberancia. Es un glioma difuso. Otro tumor que está en la protuberancia y que se va hasta el mesencéfalo. ¿No? La protuberancia es un glioma difuso. Para cerrar los intraxiales y cerrar la parte de los tumores infratentoriales, les voy a hablar de los tumores pineales. Los tumores pineales son tumores que yo les he agregado a esta clase, que pueden venirles en los exámenes, claro que sí. No se molesten porque les he agregado este tema. No sé si lo hacen con otro docente, no me acuerdo, cuando he revisado el sílabo creo que no lo hacían. Por eso lo agregué. Y es que los tumores de la glándula pineal son de dos tipos, los germinales y los no germinales. Los germinales, ¿por qué es tan interesante la glándula pineal? Porque es una zona chiquitita, ¿ok? Y tenemos varias cosas dentro de la glándula pineal. Los más pequeñitos, los pineales, esta glándula tan pequeñita puede dar de dos tipos, los germinales y no germinales. Y lo bueno es que los germinales no necesitan cirugía, salvo algunos casos, pero sobre todo biopsia, hermano, porque son radiosensibles. O sea, uno les da radioterapia y bacán, ceden, se curan. Pero ¿cómo saber a quién le va a beneficiar y a quién no? Hay que hacerle los exámenes de sangre al paciente. Y de sangre y en LCR. ¿Qué se le pide? Alfa-fetoproteína, fosfatasa calina, HCG. Y con eso podemos saber si el paciente tiene un tumor germinal o no germinal. ¿Cuáles son los germinales? Del coriocarcinoma, tumor del seno endodérmico, teratoma, carcinoma embrionario. El más común, el germinoma. Acá está el germinoma. Y es que estos tumores son tumores de crecimiento rápido, pero que también con la radioterapia desaparecen.
¿Ok? A altas dosis, por supuesto, no es dosis bajita, altas dosis. Los no germinales más bien son un problema porque esos siempre tienen que ir a cirugía y son pues inevitablemente operaciones, ¿no? Y ustedes ven que la glándula pineal está en lo profundo de casi todo el cráneo, de todo el cerebro está en lo más profundo. En la fosa posterior está en lo más profundo, justo en el límite entre supra e infratentorial, que es recontra profundo. Lo mejor que te puede tocar es que sea un pineocitoma y lo peor que te puede hacer es que sea un pineoblastoma. Ok, el tratamiento en todos los casos es cirugía en estos de los no germinales. Entonces, para resumir todo lo que hemos hablado, de los intraxiales, el meduloblastoma, que es un tumor grado 4, maligno de los niños, cirugía, radioterapia y quimioterapia. Si es más bien pilocítico, solamente cirugía. ¿Ok? Si es un glioblastoma, que ya lo conocen varios, se necesita todo el glioblastoma. Si es un tumor de tallo encefálico, casi no puedes operarlo, pero sí puedes darle radioterapia y quimioterapia si es que se puede. Si fuera ependimoma, le damos cirugía y radioterapia. Si fuera germinoma, de repente solamente biopsia, pero sobre todo quimioterapia. Digo, radioterapia. Preguntas sobre los tumores intraxiales y extraxiales del infratentoriales. Preguntas. Todavía nos faltan 10 minutos más sobre los tumores intrarraquídeos. No se duerman. Y estoy súper cansado porque anoche he hecho guardia con mis hijos. ¿No tienen preguntas? Abandonado. Alguien ya se fue. Diana González Orellana abandonó la sesión. Leslie Vanessa también abandonó la sesión. Todos están abandonados. Pero faltan 10 minutos todavía. ¿Por qué se van? Ya vamos a poner por acá. A César Moreno todavía está por acá. Gabriela, Jefferson, Leslie, María, Mireya, Nicolás, Rosario. Bueno, ya que son poquitos, les daré las preguntas de examen. No, no voy a hacer eso. Voy a... ¿Hay alguna pregunta? ¿No tienen ni una pregunta? Nada, cero de tumores infratentoriales. A ver, Alejandro. Las lagrimitas son porque no les voy a las preguntas. Ya. Más lagrimitas. Entonces, vamos a hacer la última parte. Los extraintraxiales de la fosa posterior son medio complicados de acordarse todos, sí, un poquito complicado. Lo que les doy en las clases teóricas, en las diapos, les van a venir los exámenes, sí, es lo más probable que vengan. Les voy a pasar las diapositivas, sí, les voy a pasar las diapositivas. Y les voy a dictar la última parte, que son intrarraquídeos, que me parece más sencillo porque ya hemos hecho los de fosa posterior. Entonces ahí vamos. ¿Ya? Partir. Ya vamos a ver acá. Oh, creo que no estoy compartiendo. Dejar de compartir, dejar de presentar. Vamos a volver a presentar. Toda la pantalla. Estoy aquí. Estoy en el hospital, por eso se ve así. Por eso te voy a ver con mi fotocheck. Vamos a ir a las intrarraquídeos. ¿Se ve? Sí se ve, ¿no es cierto? Confírmame que estoy ahí conmigo. Sí, doctor, sí se ve. Gracias. Bien, los tumores intrarraquídeos. Miren la médula espinal. La médula espinal es esta. Es del tamaño de un meñique, del grosor de un meñique. Pero tiene sus envolturas. La más dura es la dura madre. La más gruesa es la dura madre. Esta es la parte del saco dural, donde ya no hay médula espinal, solamente hay raíces. Miren la dura madre. Cuán gruesa es, ¿no? Las raíces nerviosas. Ya solamente quedan raíces, ya no hay médula espinal ahí. Entonces nosotros clasificamos a los tumores intrarraquídeos en intra y extradural. No como en el caso que era axial, en este caso es intra-extradural. Y los intradurales los clasificamos si están dentro o fuera de la médula. Extra-intramedulares. ¿Ok? Entonces, si vemos esta clasificación, los extradurales son metástasis en la mayoría de casos. Y si hablamos de los intradurales, pero no están dentro de la médula, los meningiomas y los schwannomas son lo más frecuente.
Y si hablamos de los intramedulares, vamos a encontrar ependimomas, astrocitomas. Vamos a encontrar esto. ¿Dónde está mi cursor? ¿Y cómo paso? Ahí te paso. Bien. Esto es lo que les mostraba hace un momento. Lo mismo. Vamos a poner mi puntero láser. Extradural. Fuera de la dura es de color blanquito acá. Negro es la médula espinal. Extradural, la mayoría de veces metástasis. Intradural, dentro de la dura, pero fuera de la médula, la mayoría de veces meningiomas o schwannomas. Intramedular, la mayoría de veces tenemos ependimomas y astrocitomas. Otra vez repetimos el mismo concepto. Extradural, intradural, extramedular, intramedular. Mismo concepto, pero con hueso. Extradural, intramedular, extramedular, pero intradural. Mismo concepto, pero ya intentando explicar que estas compresiones van a generar trastorno motor, sensitivo y esfinteriano. Este es un ejemplo bonito, miren. Esta es una resonancia en T2, lateral, y esta resonancia en T2, esta es la médula espinal. La médula espinal a los costados tiene LCR. Esta médula espinal, y aquí está la dura madre, miren, este grosito de acá es la dura madre. Miren cómo la dura madre se va poco a poco pegando a la médula espinal, y aquí hay una tumoración. Todo es una tumoración que le empuja a la médula espinal y todavía hay espacio arriba y abajo, a la altura de T9. Esto es una lesión extradural. Miren la dura madre, esta negrita de acá, la dura madre. Extradural. Extradurales más conocidos, metástasis. ¿De dónde vienen? De donde siempre viene la mayor cantidad de cánceres. Pulmón, mama. También tenemos linfomas, también tenemos próstatas. Si te dicen que es intra, ahí también esta imagen de nuevo. Si te dicen que es, miren la dura madre, aquí está, esa negrita de aquí, se queda abierta. Entonces el tumor es intradural, pero la médula espinal la luxa, se llama extramedular. ¿Qué tipo de tumores dan aquí? Meningiomas, schwannomas. ¿Ok? Entonces, ¿son los más frecuentes meningiomas? Claro que sí. Pueden también producirse schwannomas. Metástasis son más raras. Miren esta lesión. Igual, este es cervical, este es cerebelo, tronco cefálico. Miren la médula espinal, va bajando, bajando. ¿Y cómo se abre? Miren, se abre como si fuera un lápiz. No es un lápiz, es una boca. La médula espinal se abre para alojar al tumor intramedular. Si hablamos de intramedulares, lo más frecuente es que sean o astrocitomas o ependimomas. ¿Te acuerdan que estos dos, ependimoma y hemangioblastoma, los hemos visto arriba en cerebelo? Ependimoma en el cuarto ventrículo y hemangioblastoma era el quiste con un nódulo captador de contraste, pero en el adulto, no en el niño. Pues el problema es que estos pueden aparecer, por supuesto, en médula espinal. Vamos a explicar uno por uno. Extradurales, hemos dicho, metástasis es la causa más frecuente de los tumores espinales, por supuesto que sí. Son osteolíticos en algunos casos, osteoblásticos en otros, pero el problema es que se meten dentro de este rico plexo venoso, y por eso es que en este rico plexo venoso pues se alojan, se quedan los tumores y las metástasis. Ahorita un ejemplo, un tumor intraóseo que poco a poco empieza a quitar espacio. Segundo tumor que hemos hecho en frecuencia, los intradurales. Los intradurales o es meningioma o es schwannoma. Los meningiomas son, pues la mayoría torácicos, ¿ok? La mayoría son laterales y posteriores y raramente recurren, raramente vuelven. Mire este caso. Esta es la imagen del néter,
tumor intradural y miren cómo el meningioma se queda entre varias raíces. Recuerden que el meningioma crece en la aracnoide, ¿no? Ahí está la resonancia, y como es un tumor a nivel cervical, ¿no? Y miren este. Este es la médula espinal, este es el tumor, la dura madre. ¿Qué es el schwannoma? Les decía que los más frecuentes intradurales son el meningioma y el schwannoma. Y el meningioma y el schwannoma, pues miren ustedes, pueden ser intradurales los dos son de crecimiento lento, los dos son también, se ven a nivel torácico, los dos pueden ser muy parecidos, pero el schwannoma tiene la capacidad de salirse de ser intradural y hacerse extradural. Y cuando sucede eso se llama en forma de campana o reloj de arena. ¿Ok? Ahí vamos a ver, miren. Esta es la imagen en reloj de arena. De lo que era intradural se salió y se hizo extradural. Schwannoma. Miren, en la imagen del néctar, Schwannoma. Y lo interesante es aquí. Miren el color naranja del schwannoma, mientras el meningioma era medio gris. Este schwannoma es que tiene que salirse. Hemos hablado de las metástasis, que son los extradurales, hemos hablado de los intradurales, que son los ependimomas y schwannomas, y vamos a hablar de los intramedulares, que son los, hemos dicho meningiomas y schwannomas en intradurales, y intramedulares son ependimoma y astrocitoma. Entonces, los ependimomas representan el 30% de los tumores intramedulares, son mucho más frecuentes a nivel espinal que a nivel craneal, ¿ok? Son de mejor pronóstico, por supuesto. La columna cervical constituye el segmento donde se encuentra la mayor cantidad. Y existe una variante que se llama la variante mixopapilar, que está a la altura del filum terminal. Este es el ependimoma, mira, esta es la imagen del néctar igualito intradural, intramedular. Y es una resección, después de una mielotomía, llegamos al tumor y empezamos a sacarlo poco a poco con mucha delicadeza. Ok, acá está, ependimoma de resonancia, ependimoma en el intraoperatorio, antes de resecarlo, está aquí todo oscuro, ahí está el tumor. El astrocitoma, como todos los astrocitos, no está en el medio como el ependimoma en el canal ependimario, sino está a los costados, un poco más excéntrico. El 30% de los tumores también, y es el más frecuente en la infancia, cuando hablamos de intramedulares. ¿Okay? Entonces, ¿qué más le podemos decir de estos? Igual radioterapia. Bien, esta es una figura del astrocitoma. Haces lo mismo, disección intradural, entras dentro de la dura, abres, haces corticotomía, ves la lesión y le empiezas a disecar poco a poco en lo que se pueda. Listo, chicos. Hemos terminado, faltando 5 minutos de la hora. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Vamos a mandarle el archivo a vuestra delegada. Guardar como, examinar.